Bienvenido a Pro Wrestling World. Mira, yo voy a hablar sobre Braun Strowman y acerca de mi opinión de que por qué es bueno que quizá ahora mismo lo ven como que, mira, lo sacaron o lo que sea de la compañía. Porque para mí es bueno que quizás se haya ido de la compañía Braun Strowman. Primero, ahora mismo Braun Strowman lo tenían, prácticamente no sabían qué hacer con él. A ver si y para que lo tengan yogueando y lo tengan perdiendo el tiempo, y quizás sí lo habían puesto con un par de rivalidades, pero es que realmente no tenían una rivalidad no tenían una persona, vamos a decir. Ahora mismo no hay un gigante en la compañía que pudiera tú parearlo con él, que fuera tan fácil para ponerlo en una lucha con él. Porque tú no me lo puedes poner a mí a que, un ejemplo, Rey Mysterio me lo venza, ¿entiendes? Porque entonces él, que de por sí había perdido un poco de credibilidad en cuestión de que ahora mismo, mira, él perdió mucha credibilidad en cuestión de lo del nene, que a nadie le gustó eso. Otra que ya Strowman no sabían, imagínate que no sabían qué hacer con él, que todo el tiempo lo ponían a destrozar gente. Después de un momento me lo pusiste a virar cosas y después me lo ponías en un tag team sin sentido, o me lo pusiste después como que mira, él es el hombre más de la WWE. Ok, sí, es verdad, le dieron el título de máximo de la compañía, pero es que eso fue como tú decir, un reinado que no tenía sentido, porque no, ok, sí tuvo un par de buenos luchas y eso, pero fue un reinado que no va a ser recordado. Y el problema del personaje de Strowman en específico era que tú me lo hiciste al principio tan poderoso, tan bestia, tan absurdamente bestia, que me lo quisiste vender como si fuera el próximo, prácticamente, o el próximo Big Show, o el próximo Brock Lesnar, o algo así por el estilo. Que cuando me lo viniste a ¿cómo te digo? A cambiar después, para hacerlo como que para que los fans fueran fanáticos de él y eso, que me lo pusiste como que hacer cosas, que ese es el problema que hoy en día está viendo. Porque realmente el problema es que, ok, ¿por qué Undertaker tuvo la fama que tuvo? Porque él sí tuvo un personaje, y sí fue un personaje creado por la mente del visionario de Vince McMahon. Pero a pesar de todo fue un buen personaje. Otro personaje que todo el mundo se recuerda, el de Mike Kane. Mike Kane fue un buen personaje, el de Kane fue un buen personaje. Pero Braun Strowman no tenía personaje. Braun Strowman era un hombre fuerte que destrozaba a todo el mundo, eso era todo. Dime qué personaje es. Dime cómo tú me pareas que una persona que tiene la estatura que él tiene, la potencia que él tiene, y que el tipo no era el mejor en el micrófono, pero tampoco era tan malo en el micrófono. Ha habido luchadores que son peores en el micrófono. Y no me supiste dar algo que me dijera, déjame ver ese luchador. A pesar que era un gigante y que era impresionante verlo por ejemplo, la lucha de Steve Cage cuando tuvo con la de Shane, que cogió a Shane y rompió aquella abeja. Eso estuvo impresionante. Y hubo muchos momentos que sí que impresionaba. Pero llegó el punto de que su personaje se perdió. Y eso es malo. Eso es muy malo, porque llega el punto que el verdadero fanático de la lucha libre, el fanático que realmente te sigue a ti, se va desanimando, porque va viendo que tú no estás teniendo un desarrollo, o por lo menos no estás teniendo
algo que te distinga ante los otros luchadores, que son lo más importante. Creo que eso es lo que realmente hace que los luchadores sean grandes. Creo que es una oportunidad para Strowman de que salga de la WWE para que vea fuera de lo que es la empresa número uno, porque hay que aceptarlo, la empresa número uno es WWE, aunque digan Olin o lo que sea, WWE sigue siendo la empresa más grande que ahora mismo hay. Y que puedas experimentar lo que es estar en las indies, que es lo que estar en una New Japan, que es muy buena compañía, que es que tú vayas añadiendo cosas diferentes a tu escenario para que cuando digan, mira, Strowman, mira lo que era a lo que se convirtió. ¿Por qué? Porque mira lo que le pasó a Drew McIntyre, es el mejor caso que hay. Drew McIntyre se esperaba que fuera un monstruo en la empresa, estaba apoyado hasta por Vince McMahon y mira lo que le pasó. Y al final lo despidieron igual y se fue, pero no fue el fin de su carrera. Al contrario, él se fue a la Independiente, buscó su interior como luchador, buscó el por qué yo quiero ser este luchador extranjero y encontró su personaje verdadero, encontró ese personaje, su físico se vio más impresionante, pero Bruce Strowman no necesita el físico, porque ya lo tiene, pero necesita eso que le hace falta, que es el personaje. Un ejemplo, el mejor personaje que ahora mismo es escritor de la WWE, que se llama Abyss. Abyss es un personaje, era un gigante y tenía un personaje brutal, era un buen personaje. Y era como que Strowman era como un gigante normal. Él tiene que buscarse un personaje y para poder eso tú tienes que explorar fuera de la compañía inicial. Y lo mejor que hay para poder también no solo eso, es que también esto le va a venir bien porque puede aumentar su arsenal de lucha, porque realmente tú mirabas el arsenal de él y era un poco deficiente. A lo que me refiero, en una lucha de par de horas, tú veías la misma llave, si acaso cambiaba dos o tres llaves, pero eran vertientes o llaves parecidas. No tenías un arsenal de lucha como... sé que me van a comentar, pero es que el Undertaker no tiene... Ok, pero tiene un personaje, un Brock Lesnar, es un Brock Lesnar. Brock Lesnar no necesita tener un arsenal de lucha. Él con 4 o 5 llaves ya impresiona, pero ya él tiene una trayectoria de ser una bestia, de ser un personaje ya creíble. Porque Brock Lesnar cuando era joven se fastidió un montón haciendo que su personaje se creyera que era una bestia. Porque si tú buscabas a Brock Lesnar cuando estaba en la época de 2000, por allá abajo, Brock Lesnar era una bestia. Brock Lesnar era un personaje que el tipo te llegaba y te destrozaba en el ring. Pero Braun Strowman lo trataron de hacer así, pero de momento me lo ponían en rivalidades que no tenían sentido. Y creo que cuando le dieron el título, el momento de darle el título de WWE fue cuando empezó la rivalidad con Brock Lesnar. Ese era el momento perfecto. ¿Por qué? Porque ya me los habías venido con Brock Lesnar y que se vio dominante, se vio convincente. Pero a la vez que no se lo diste ahí, como que después se perdió ese, como que, ese ánimo. Y creo que pues, eso lo fastidió un poco, en mi humilde opinión. ¿Qué opino? Que se debería de ir a compañías independientes, a compañías que quizás no son de renombre, pero esas compañías y esos títulos te hacen después ser una persona más grande, por lo menos por un tiempo, en lo que se busca él mismo como luchador, para que tenga un buen personaje, porque el problema de él es que no es fácil parear a una persona, no es lo mismo tú parear a un luchador peso liviano o un luchador promedio que a un gigante de las categorías que era Strowman. No es fácil tampoco. Y ahora mismo WWE está en escasez de gente grande en la compañía.
Y me van a, pero yo sé que me van a decir, pero ya perdieron el gigante, uno de los gigantes porque ya no tienen a Bicho y no lo tienen. Sí, es verdad, pero también hay que ver que Braun Strowman estaba cobrando más de lo que se supone. Porque Braun Strowman, el sueldo de Braun Strowman era una cosa sorprendente para lo que lo estaban utilizando. Que por esa parte, si lo vamos a ver financieramente, era mucho mejor sacarlo. En cuestión de que con ese sueldo yo puedo traer dos luchadores de quizás no de la misma categoría de Strowman o quizás no de la fama de Strowman, pero WWE no tiene nada que perder porque puede traer a cualquier persona y la convierte famosa si la quieren convertir famosa, porque todos los luchadores que han traído, hay muchos luchadores que no se conocían y hoy en día son estrellas, así que WWE tiene las facilidades de eso, pero Strowman tiene las facilidades de convertirse en un gigante de la lucha libre en total, como un Brock Lesnar o como un Big Show o como un Mark Henry, pero tiene que encontrarse como luchador. Es mi humilde opinión. Pero nada, gracias por estar ahí, por escucharme. Esta es mi opinión. Me gustaría saber sus opiniones. Esta es mi humilde opinión. No todos tenemos la misma opinión. Esto es lo que yo opino. Nada, me gustaría que se suscribieran a mi canal, que le dieran, activaran la campanita, que le dieran like y que nada, y aquí yo tengo otros videos que son más como highlight y eso, que si lo quieren ver pues están en el mismo canal. Y nada, muchas, pues ya con esto pues discutí así más o menos a lo que yo creía o lo que yo creo que es lo que opino de lo de Strowman. Y nada, nos veremos en otro video. Gracias.